Porque Internet se divide en bandos. La peligrosa cultura del o conmigo o contra mí, cuando el fanatismo sustituye al diálogo. El problema no son los canales, es el sectarismo. Hoy no vamos a hablar de ningún canal en concreto. No vamos a señalar a nadie porque este vídeo no trata sobre una persona en concreto, trata sobre el comportamiento que llevamos años viendo en internet. Da igual que sea YouTube, Twitch o cualquier red social, siempre aparece el mismo fenómeno. Personas que convierten una opinión en una guerra, personas que creen que solo existen dos opciones, o estás conmigo o estás contra mí, y cuando eso ocurre, el diálogo desaparece. Explicar que muchas comunidades terminan funcionando como si fueran equipos de fútbol, no importa el argumento, no importa las pruebas, lo importante es defender a los nuestros y atacar a los otros. Cuando una comunidad llega a ese punto, ya no busca debatir, busca ganar. El problema del si hablas con él, eres igual. Hay personas que piensan que si colaboras con alguien, eres igual que él. Si entrevistas a alguien, lo apoyas. Si no lo criticas, eres cómplice. Si no eliges un bando, eres sospechoso. Cuando en realidad la vida no funciona así. Se puede hablar con personas muy distintas, se puede discrepar, se puede debatir y seguir teniendo una opinión propia. Hablar del fenómeno de listas negras, cuando alguien piensa diferente, aparecen frases como: ya sabemos de qué lado estás, ha enseñado su verdadera cara, se ha vendido, es uno de ellos, sin necesidad de pruebas, solo por una interpretación. Ese tipo de etiquetas hacen que muchas personas tengan miedo incluso de opinar. El odio organizado. Hay algo que me preocupa especialmente cuando observo algunas comunidades de internet, y no es una discusión ni una crítica, ni siquiera el hecho de que dos personas piensen completamente diferente. Lo que realmente me preocupa es cuando dejamos de hablar de ideas para empezar a poner etiquetas, porque una etiqueta parece algo pequeño, una simple palabra, pero las palabras tienen un poder enorme. Una etiqueta puede cambiar la forma en la que los demás te miran, incluso antes de conocerte. Puede hacer que alguien saque conclusiones sobre ti sin haberte escuchado jamás. Y eso es mucho más peligroso de lo que parece. Muchas veces las etiquetas funcionan como una especie de atajo mental. En lugar de intentar comprender a una persona, la reducimos a una sola palabra, y cuando eso ocurre dejamos de ver al ser humano, solo vemos la etiqueta. Ya no importa lo que diga, ya no importa lo que haga, porque cualquier cosa que haga será interpretada a través de esa etiqueta. Si sonríe, tiene una intención oculta. Si guarda silencio, es que esconde algo. Si habla, lo hace por interés. Da igual lo que haga, la sentencia ya parece estar escrita. El problema es que las etiquetas raras se quedan donde empezaron, viajan muy rápido, se repiten, se comparten, van pasando de personas, van pasando de una persona a otra, y muchas veces llegan a personas que ni siquiera conocen la historia completa. Alguien escucha una versión, después otra persona la repite, más tarde llega alguien, la da por cierta, y sin darnos cuenta, una opinión termina pareciendo un hecho. No porque haya pruebas nuevas, sino porque muchas personas la han repetido. Existe otro peligro del que casi nunca se habla. Cuando una comunidad empieza a ser listas invisibles, no hace falta que estén escritas. Basta con que todo sepa quién es de los nuestros y quién ya no lo es. En ese momento, muchas personas han de hablar con naturalidad. Empiezan a pensar dos
veces antes de dar una opinión, antes de seguir a alguien, antes de colaborar, antes incluso de dar un simple me gusta. No porque haya cambiado su opinión, sino porque tiene miedo de cómo serán juzgadas. Y quizás ese sea el mayor daño que pueden hacer las etiquetas. No solo afecta a quien las recibe, también cambia el comportamiento de quienes observan, porque cuando ves a otra persona que ha sido señalada, aprendes que discrepar puede tener un precio, y muchas personas por miedo prefieren callar, no porque estén de acuerdo, sino porque no quieren convertirse en el siguiente nombre de esa lista invisible. Una comunidad sana no es aquella donde todos piensan igual, es aquella donde alguien puede expresar una opinión distinta sin miedo a ser señalado por ellos, porque el pensamiento crítico necesita libertad, y la libertad desaparece cuando el miedo empieza a decidir qué podemos decir y qué debemos callar. Muchas veces el problema no es una crítica, las críticas son normales. El problema aparece cuando una comunidad empieza a actuar como un grupo. Se busca ridiculizar, insultar, acosar, dejar comentarios masivos, atacar redes sociales, desacreditar cualquier opinión diferente, y eso ya deja de ser un debate, se convierte en presión social. Explicar que cuando solo escuchamos a quienes piensan igual, acabamos creyendo que todo el mundo comparte nuestra opinión. Eso provoca menos pensamiento crítico, más radicalización, menos diálogo. A veces vemos personas que defienden la libertad de expresión hasta que alguien opina distinto. Personas que piden respeto, pero insultan al que no piensa como ella. Personas que hablan contra el acoso mientras animan a señalar a otros. No es cuestión de ideología, es una cuestión de coherencia. Todos tenemos derecho a tener nuestras opiniones. Todos podemos equivocarnos. Todos podemos cambiar de idea. Lo que nunca deberíamos perder es la capacidad de escuchar, porque cuando dejamos de escuchar solo queda el ruido, y cuando todo se convierte en una guerra de bandos, ya nadie intenta comprender, solo intenta vencer. Internet nació como un lugar para compartir ideas, para conocer personas, para aprender, para debatir, pero con el paso del tiempo algo empezó a cambiar. Poco a poco dejaron de importar las ideas, empezaron a importar las personas. Después llegaron los grupos, los bandos, y finalmente apareció algo mucho más peligroso: la necesidad de elegir. Hoy no quiero hablar de eso, no voy a hablar de ningún canal, no voy a hablar de ninguna persona, porque este vídeo no trata sobre alguien, trata sobre Internet. Imagina que llegas a una comunidad completamente nueva, no conoces a nadie, no sabes qué ocurrió hace años, no sabes quién discutió con quién, no sabes quién tenía razón, solo conoces la versión que otras personas te cuentan, y normalmente confiamos porque pensamos que si esta persona me cae bien, seguramente tendrá razón, pero el tiempo te enseña algo, otra historia, y todas las historias tienen más de una versión, y comprender eso lleva tiempo. Muchas veces simplemente cada persona recuerda los hechos desde su propio punto de vista, y eso hace que dos personas puedan contar la misma historia de dos maneras completamente distintas. Vivimos una época en la que nunca había sido tan fácil comunicarse con millones de personas. Podemos compartir ideas, conocer culturas, aprender, debatir, crear comunidades, pero también vivimos en una época donde nunca había sido tan fácil señalar, etiquetar, cancelar, ridiculizar y convertir cualquier diferencia de opinión en una guerra. Lo curioso
es que casi nunca empieza así. Nadie entra en una comunidad pensando voy a convertirme en una persona incapaz de escuchar otras opiniones. Todo empieza de una forma mucho más inocente. Encontramos un grupo de personas que comparten nuestros gustos. Nos sentimos cómodos, nos sentimos comprendidos. Sentimos que por fin pertenecemos a algún sitio y eso no tiene absolutamente nada de malo. El problema aparece cuando ese sentimiento, pertenencia, empieza a convertirse en algo diferente. Cuando dejamos de seguir una idea para empezar a seguir únicamente a un grupo. El ser humano siempre ha necesitado pertenecer a un grupo. No es un defecto, es una parte de nuestra naturaleza. Durante miles de años, vivir en grupo significaba sobrevivir. Estar solo era peligroso. Por eso nuestro cerebro aprendió a buscar tribus, familias, amigos, equipos, comunidades, y hoy seguimos haciéndolo exactamente lo mismo, solo que nuestras tribus muchas veces ya no viven en un mismo pueblo, ahora viven dentro de una pantalla. El problema nunca ha sido pertenecer a un grupo, el problema aparece cuando dejamos de pensar por nosotros mismos, porque hay una diferencia enorme entre compartir una idea y delegar nuestro criterio. Y ahora dejadme que os cuente un cuento, El bosque de los dos colores. Hace muchos años existía un bosque inmenso donde convivían miles de animales. Era un lugar tranquilo, de ardillas, zorros, búhos, ciervos, conejos, erizos y muchas otras criaturas que compartían el mismo camino, los mismos ríos y el mismo cielo. Y un día ocurrió algo extraño. Dos pájaros comenzaron a discutir sobre cuál era el árbol más hermoso del bosque. Uno decía que era el gran roble del norte. El otro defendía al viejo sauce junto al río. Al principio solo era una conversación, después fue un debate. Más tarde llegaron los amigos de cada uno y sin darse cuenta el bosque empezó a dividirse. Unos comenzaron a llevar una pequeña hoja verde en el pecho y otros una hoja azul. Con el paso de la semana nadie preguntaba qué árbol prefería. La pregunta cambió: ¿de qué color eres? Y si respondías verde, los azules desconfiaban de ti. Y si respondías azul, los verdes hacían lo mismo. Pero lo peor no era eso. Lo peor era cuando un animal respondía: yo no soy de ningún color. Entonces ambos bandos lo miraban con sospecha. Eso es imposible. Tienes que elegir. Si no estás con nosotros, seguro que estás con ellos. Y así, poco a poco, el bosque dejó de hablar de árboles, solo se hablaba de colores. Pasaron los meses, los conejos dejaron de visitar a los ciervos, los zorros dejaron de saludar a los búhos, los caminos empezaron a vaciarse, cada grupo caminaba solo por su lado del bosque, incluso comenzaron a inventarse historias uno sobre otros. Dicen que los verdes quieren quedarse con todo el río, pues yo he oído que los azules quieren echar a todos los demás. Nadie sabía ya quién había empezado aquellos rumores, pero todos los repetían. Una mañana llegó al bosque una pequeña ardilla. Era muy joven, nunca había vivido allí, todo era nuevo para ella. Quería hacer amigos, quería conocer el bosque, pero antes de que pudiera descubrirlo por sí misma, un zorro se acercó y le dijo: ten cuidado con los azules, no son de fiar. Poco después apareció un búho: no escuches al zorro, los peligrosos son los verdes. Más tarde un ciervo le contó otra historia y después un conejo otra distinta. En la noche la pequeña ardilla estaba completamente confundida. Todos parecían sinceros, todos parecían convencidos, pero ninguno
contaba la misma historia. Durante meses creyó conocer la verdad, hasta que un día decidió recorrer el bosque por ella sola y ocurrió algo que nunca esperaba. Descubrió que muchos animales a los que había enseñado a temer eran amados. Descubrió que algunos de los que parecían buenos también podían equivocarse, y descubrió que nadie era exactamente como se lo habían contado. Entonces entendió algo muy importante. No había conocido al bosque, solo había conocido las historias que otros le habían contado sobre él. Con el tiempo, la ardilla intentó hablar con unos y con otros, pero cuanto más hablaba con todos, más sola se quedaba. Los verdes comenzaron a desconfiar de ella, y los azules también. Hablas demasiado con ellos, ya no eres de los nuestros, te has vuelto una traidora. La ardilla no entendía que había hecho mal, solo quería escuchar antes de juzgar. Pasaron los años y un anciano búho que observaba el bosque desde lo alto del árbol reunió a todos los animales. Les hizo una única pregunta: ¿alguien recuerda por qué empezó esta guerra? El bosque quedó completamente en silencio. Nadie respondió. Algunos bajaron la cabeza, otros se miraban entre ellos. Muchos ya ni siquiera recordaban el motivo, solo sabían que llevaban demasiado tiempo defendiendo un color. Entonces el viejo búho sonrió con tristeza y dijo: cuando una guerra dura demasiado, llega un momento en que nadie lucha por la verdad, solo lucha por no admitir que quizás estaba equivocado. Y aquel día todos comprendieron que habían perdido años enteros defendiendo un color, mientras olvidaban cuidar el bosque que compartían. A veces creemos que estamos defendiendo una causa, pero sin darnos cuenta que acabamos defendiendo un bando. Y cuando dejamos de ver personas para empezar a ver etiquetas, el primero que pierde nunca es el otro, es el propio bosque. Si has llegado hasta aquí, quiero darte las gracias de corazón por dedicarme tu tiempo. Hoy hemos hablado de un tema que no siempre es fácil de tratar, porque cuando hablamos de comunidades, de grupos o de internet, es sencillo que cada uno piense automáticamente en una persona o en un canal en concreto, pero ese nunca ha sido mi propósito de este vídeo. Este vídeo no trata de nadie en particular, no pretende señalar ni juzgar ni reabrir conflictos. Hablo de un fenómeno que puede parecer en cualquier comunidad, en cualquier plataforma y en cualquier grupo de personas. Todos en algún momento de nuestra vida podemos caer en esta dinámica. Yo también, tú también y cualquiera. Lo importante no es fingir que somos perfectos, sino tener la humildad de reflexionar, escuchar y aprender. Ojalá que este vídeo sirva para que la próxima vez que encontremos a alguien que piensa diferente, antes de poner una etiqueta, intentemos comprender por qué piensa así, porque al final, detrás de cada perfil, de cada comentario, de cada pantalla, hay una persona, y quizás Internet sería un lugar mucho mejor si dedicáramos más tiempo a escuchar y menos tiempo a dividirnos en bandos. Si este documental te ha hecho reflexionar, me gustaría pedirte un pequeño favor. Cuéntame en comentarios qué parte te ha hecho pensar más o qué experiencia has vivido tú, siempre desde el respeto, sin señalar ni atacar a ninguna persona o comunidad. Me gustaría que este vídeo fuera un espacio donde pudiéramos demostrar que se puede debatir con educación incluso cuando no estamos de acuerdo. Si crees que esta reflexión puede ayudar a alguien más, compártela con esa persona. Y si quieres seguir viendo documentales o vídeos donde intentamos entender lo que ocurre en Internet desde el respeto y el pensamiento crítico y el diálogo, puedes suscribirte y acompañarnos en los próximos proyectos. Gracias por formar parte de la comunidad. Cuida de los demás, cuida tus palabras
y sobre todo no dejes que nunca un bando decida por ti quién eres. Nos vemos muy pronto. Dicen que hay que elegir, que el mundo solo entiende dos caminos. Pero si el verdadero valor estuviera en construir un tercero, ve. Nací buscando un sitio donde poder encajar, pensando que en un grupo podría descansar. Llegué con la mochila llena de ilusión, sin saber que heredaba historias sin explicación. Cada voz me contaba su verdad absoluta, cada paso que daba parecía una disputa. Aprendí demasiado, pero también comprendí que la verdad completa nunca empieza por un sí. Nos enseñan enemigos antes que a preguntar, a mirar una etiqueta antes que escuchar. Y así se va apagando poquito a poco la razón, cuando pesa más un bando que una conversación. No quiero vivir midiendo quién es de quién, ni contar amistades como si fueran un tren, porque el odio se alimenta cuando dejamos de ver que detrás de cada nombre hay alguien con quien crecer. No quiero más colores dividiendo el corazón, ni fronteras invisibles dentro de una conversación. Que no me obliguen nunca a elegir un lado más, y el respeto vale siempre mucho más que ganar. No quiero vivir con miedo a pensar diferente, prefiero caminar libre aunque vaya contra corriente, porque un bosque nunca deja de ser bosque de verdad, aunque cada hoja tenga un color diferente. Las etiquetas pesan más de lo que imaginamos, una palabra basta y ya ni nos miramos. Es de aquellos, es de estos, ya no es de los nuestros, y olvidamos que la vida tiene miles de contextos. El miedo hace silencio donde antes hubo voz, la duda se convierte en el enemigo feroz. Hay quien calla opiniones por miedo a señalar, porque sabe que mañana le puede tocar. Las listas invisibles nunca dejan de crecer, no hacen falta papeles para excluir sin querer. Una mirada basta, un comentario más, y una puerta que estaba abierta ya no vuelve jamás. Que ganamos realmente después de señalar, dormimos más tranquilos por ver a alguien marchar. Quizá la verdadera victoria sin hacer ningún ruido sea tender una mano donde otros ven un enemigo. Si escuchar fuera más fuerte que levantar la voz, quizá cambiaría el mundo. Si preguntar fuera más importante que juzgar, quizá cambiaríamos nosotros. No escribo estas palabras buscando tener razón, las escribo porque creo en otra dirección, donde el diálogo cure lo que rompe el orgullo, donde pensar distinto no destruya lo tuyo. Todos nos equivocamos alguna vez al hablar, todos podemos caer antes de rectificar. La diferencia empieza cuando decides crecer, en lugar de responder con más ganas de vencer. No somos personajes de una guerra sin final, somos personas buscando un lugar donde estar. Y si algún día este bosque vuelve a florecer, será porque aprendimos primero a comprender. No importa el camino, ni quién llegó después, importa no olvidar que todos tenemos una vez la oportunidad sencilla de volver a empezar, sin cargar en la mochila el peso de señalar. No quiero más colores dividiendo el corazón, ni fronteras invisibles dentro de una conversación. Que no me obliguen nunca a elegir un lado más, y el respeto vale siempre mucho más que ganar. Que el bosque vuelva a unirse bajo la misma luz, que nadie sea una etiqueta ni cargue con una cruz, porque cuando hablamos antes de querer vencer, descubrimos que aún podemos volver a crecer. No importa de dónde vengas, no importa con quién hablaste, no importa el color que otros quieran ponerte. Lo único que realmente importa es que nunca dejes de pensar por ti mismo, y que jamás olvides que detrás de cada pantalla siempre hay una persona. Hay una persona.